Es un gusto contar nuevamente con el favor de su atención. Sean bienvenidos a una edición más de Justicia.tv, programa del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a través del Departamento de Difusión, que hacemos con el único propósito de compartirle información relevante de la vida institucional de la Judicatura. Mi nombre es Alejandro Cancino y le agradezco nuevamente su compañía. Ya empezamos. Se lleva a cabo capacitación en materia de trata de personas en el Poder Judicial del Estado. Poder Judicial de Tamaulipas instala Comité de Transparencia. Órganos de impartición de justicia se reúnen en torno a la perspectiva de género. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala imparte conferencia sobre perspectiva de género. Damos inicio con el tema de capacitación para informarle que en días pasados se llevó a cabo el curso taller sobre trata de personas bajo la conducción de la Organización Internacional para las Migraciones. Veamos la nota completa. Con el propósito de fortalecer las capacidades del Poder Judicial de Tamaulipas en materia de trata de personas, desde una visión integral de los derechos humanos y la perspectiva de género, se llevó a cabo el pasado lunes 8 de agosto el curso taller sobre trata de personas, orientado a magistrados, jueces y secretarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La conducción y exposición de este programa de capacitación estuvo a cargo de la maestra Mónica Salazar y de la maestra Jessica Tapia Reyes, de la Organización Internacional para las Migraciones, mediante el cual se busca fortalecer las capacidades del personal judicial de las 32 entidades federativas con el propósito de mejorar la resolución de casos sobre el referido delito. El magistrado Hernán de la Garza Tamés, titular del Poder Judicial de la entidad, encabezó la ceremonia de inauguración, en donde se pronunció sobre la importancia de fortalecer las herramientas y acciones en contra de dicha violación a los derechos humanos desde todos los ámbitos institucionales. En otro orden de ideas, el pasado 11 de agosto se instaló el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado para garantizar el derecho de acceso a la información de todos los tamaulipecos. Aquí están los detalles. Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura y a propuesta del consejero presidente magistrado Hernán de la Garza Tamés, el pasado 7 de julio se creó el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, cuerpo colegiado encargado de vigilar que se cumpla en el contexto judicial local con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones aplicables. Lo anterior en observancia a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, la cual establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Derivado de ello, dicho órgano de vigilancia celebró este jueves 11 de agosto una sesión ordinaria de instalación en la que estuvieron presentes el pleno de sus integrantes, contando con el testimonio del consejero de la Judicatura, maestro Raúl Robles Caballero, responsable de la Comisión de Modernización y Servicios del Consejo. Con este tipo de acciones, el Poder Judicial de Tamaulipas atiende las disposiciones de la reciente reforma constitucional en la materia, privilegiando la transparencia como instrumento institucional para la rendición de cuentas y para garantizar el derecho de acceso a la información de todos los tamaulipecos. Para analizar los avances alcanzados en la introducción de la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en Tamaulipas, se llevó a cabo la tercera reunión en la materia que agrupó a los titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado. Esta es la nota. La tercera reunión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en Tamaulipas se llevó a cabo el pasado lunes 29 de agosto en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, con el propósito de presentar los avances que se han logrado de manera individual por las instituciones que integran el referido comité. Se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia los titulares de cada uno de los órganos participantes, contando con la anfitrionía del magistrado presidente Hernán de la Garza Tamés. Estuvo presente además, como invitada especial, la magistrada Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala y titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la CONATRIB, quien compartió algunas iniciativas y logros que se han implementado en la materia en el contexto de su entidad federativa. Los asistentes se comprometieron a seguir promoviendo desde sus campos de acción la introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la impartición de justicia, destacando que acordaron en lo general la celebración de un trabajo en conjunto de capacitación que posibilite mayores resultados y alcances en el corto plazo. En más información sobre actualización, le comento que la doctora Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, dictó la conferencia magistral Los retos de las judicaturas ante la perspectiva de género, con la presencia de magistrados, consejeros y servidores judiciales de Tamaulipas. Como parte de las actividades realizadas por la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se celebró el lunes 29 de agosto la conferencia Los retos de las judicaturas ante la perspectiva de género, con la participación de la doctora Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala y titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIB. Ante la presencia de magistrados, consejeros, servidores judiciales y público en general, el licenciado Hernán de la Garza Tamés, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, externó en su mensaje la más cordial de las bienvenidas a la distinguida ponente, quien compartió con los asistentes su experiencia y conocimientos en el tema, empezando por definir qué es la perspectiva de género. Finalmente, el magistrado Hernán de la Garza Tamés hizo entrega de un reconocimiento ante la ponente por su destacada participación, al impartir la conferencia magistral Los retos de las judicaturas ante la perspectiva de género, en el auditorio del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. A continuación viene nuestro segmento de entrevista en donde le presentamos una charla con la titular del Archivo Judicial de Victoria, quien nos habló, entre otras cosas, del valor histórico y trascendencia de los archivos judiciales. Esto es Dialogando con la licenciada Gabriela García Mejía. Regresamos. Seguimos en Justicia.tv, esto es Dialogando con, nos encontramos con la licenciada Gabriela García Mejía, ella es titular del Archivo Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en Ciudad Victoria, y precisamente vamos a hablar con ella del valor histórico y la trascendencia de los archivos judiciales en Tamaulipas. Licenciada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para empezar, licenciada Gabriela, ¿cuál es la función de los archivos judiciales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas? Sí, bien, tenemos una gran tarea acá en el archivo judicial, que consiste que una vez que los documentos han concluido su trámite, ya sea en los órganos jurisdiccionales o en las dependencias administrativas, nosotros nos encargamos de resguardarlos. Es decir, los recibimos, los clasificamos, los ordenamos y acomodamos en sus lugares específicos ya asignados. Y bueno, una vez hecho eso, tanto las partes como los propios órganos jurisdiccionales que los han remitido, en cualquier momento los pueden consultar aquí en esta instalación, de tal forma que el proceso de clasificación y de acomodo es muy importante para que en el momento que sean solicitados tengamos prestos esa información que nos solicitan. Licenciada Gabriela, ¿por qué es importante resguardar la memoria documental de una institución como son los órganos impartidores de justicia, con todo su significado social de este tipo de instituciones? Principalmente porque es un mandato legal, ¿verdad? Tenemos Claro. la obligación de así hacerlo, de conservarlos y de preservarlos, pero además porque contribuye al desarrollo, al devenir histórico de la propia institución, y no solo de la institución, sino de la sociedad en su conjunto, ya que formamos parte de un poder del gobierno del Estado que, bueno, tiene su propia trascendencia por lo que acá realizamos. Licenciada Gabriela, háblanos de la parte histórica. ¿Por qué se pudiera considerar al archivo judicial una ventana abierta al pasado histórico jurídico, precisamente, de los tamaulipecos? Sí, esa área es muy importante, muy relevante en la tarea que realizamos.
Importante porque, como decíamos hace un momento, ahí está plasmado el devenir social, político, económico. Ahí tenemos historias desde empresas que se han instalado acá, como, bueno, lo inevitable, sucesiones testamentarias, sucesos políticos que han sucedido, ahora sí que han sucedido en el Estado, como la desaparición de poderes del principio del siglo XX, diversos hechos que han, el movimiento de las capitales, de la sede de los poderes, también se ve reflejado en el actuar jurisdiccional de quien en su momento tenía esa tarea. Entonces, es amplio el ámbito que se puede vislumbrar desde el manejo de un expediente, desde un libro de acuerdos del Pleno. Es muy, muy relevante. Así es, licenciada, ya para terminar, sabemos que existe un reglamento de los archivos judiciales del Poder Judicial de Tamaulipas. ¿Qué regulan estos reglamentos? ¿Por qué se establecen? Sí, bueno, lo que se trata es de tener una política homogeneizada sobre el manejo de los documentos, desde que nacen los propios documentos, irle dando orden. Y bueno, lo que pretende este reglamento es regular precisamente tanto la producción como el manejo de los documentos en órganos jurisdiccionales, así como en las áreas administrativas que este Poder Judicial tiene. Y bueno, finalmente también la política, seguir los lineamientos, lo que debemos de observar aquí en este archivo judicial, como para tener un mejor resguardo de los expedientes, desde la limpieza, la temperatura, checar los grados de humedad que tiene, la iluminación, como ustedes por ahí vieron, pues bueno, las cuestiones de protección civil como extintores, todo esto se regula precisamente en este instrumento jurídico, además de que se nos había pasado comentarles que el archivo judicial en su conjunto tiene 6 oficinas, 6 sedes a lo largo del estado, y esto es con el propósito de darles un mejor servicio tanto a los abogados como a los justiciables. Tenemos un archivo regional en Nuevo Laredo, en Río Bravo, otro archivo regional en Matamoros, en Altamira, en Ciudad Mante, y bueno, este archivo central, digamos, en Ciudad Victoria. Acá atendemos la zona centro del estado, pero además atendemos a las áreas administrativas y a la segunda instancia, por supuesto, y al Pleno del Supremo Tribunal y al Consejo de la Judicatura. Muy bien, licenciada, pues muchas gracias. Muy interesante todo lo que acontece y se lleva a cabo en este archivo judicial de la Judicatura Tamaulipeca. Estuvimos con la licenciada Gabriela García Mejía, titular del archivo judicial del Supremo Tribunal de Justicia en Ciudad Victoria. Continuamos. Gracias. Gracias por su visita. Enseguida le presentamos Justicia con Enfoque, espacio destinado a la promoción y difusión de la perspectiva de género desde el ámbito de la impartición de justicia. Adelante, Marcia Benavides. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Justicia con Enfoque. Hablemos de perspectiva de género. ¿Qué es? Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan más que por su naturaleza biológica, por las costumbres asignadas socialmente. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad y la injusticia. Asimismo, establece que promueve la igualdad entre los géneros, a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres, y contribuye a construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor y los mismos derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social. Recuerde que la perspectiva de género no pretende promover que las mujeres, por el solo hecho de serlo, tengamos más oportunidades que los hombres, sino que persigue que hombres y mujeres, en la práctica y no solamente en las leyes, tengamos igualdad de posibilidades y oportunidades para desarrollarnos como seres humanos. Pues recuerde, la igualdad es un derecho, pero hacerla posible es responsabilidad de todos. De esta forma concluimos esta entrega informativa, esperando haber cumplido nuestro objetivo de fortalecer la cercanía y la comunicación con los tamaulipecos a través de este espacio virtual que llega a usted a través de YouTube. Recuerde,
Si quiere estar enterado del acontecer de la judicatura, no olvide seguirnos también a través de Twitter y de Facebook. Por lo pronto, nos despedimos esperando tener el favor de su compañía en la próxima emisión de Justicia.tv.